dándote gracias, oh Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor, oh Dios. Dentro de esas bendiciones, Señor, oh Dios, esta clase que vamos a recibir hoy, Señor, para que esa palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, Señor, y a nuestra mente, Señor, oh Dios, y danos sabiduría, Señor, oh Dios, para poderla compartir, Señor, oh Dios, con muchas personas que necesitan de tu santa palabra, Señor. Bendice a mi hermano Nelson, y glorifícate, Señor, de todos los hermanos, Señor, oh Dios, para que esta clase sea una bendición para cada uno de todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Pues qué bueno, bienvenidos mis hermanos, qué bueno que estamos aquí reunidos para poder estudiar y aprender un poco más sobre el capítulo 2 del libro de Juan. Qué bueno y qué alegría ver a cada uno de ustedes que están aquí interesados en aprender un poco más, ¿verdad? En compartir lo que ya han estudiado, lo que ya han aprendido y que puedan aportar también a la clase. Esa siempre es una bendición. Como les comentaba la clase pasada, siempre vamos a dejar unos minutitos al principio para comenzar a estudiar el método inductivo. Mi hermana Susana, que no la veo hoy por aquí, me comentaba el lunes pasado, que podíamos usar una imagen que fue la que a ella le quedó muy grabada y que entonces en esta clase la voy a volver a usar, ¿verdad? Es una forma bastante dinámica de aprender a observar. Entonces, recuerden, el método inductivo tiene tres pasos: observación, interpretación y aplicación. Eso es algo que nos vamos a tener que grabar en nuestras mentes porque lo vamos a hacer cotidianamente, cada vez que nosotros estudiamos cualquier cosa, vamos a estar usando la observación, interpretación y aplicación. Todavía vamos a seguir enfocando nuestro estudio en la observación. Eso es lo que vamos a estar em, enfocándonos ahorita. Entonces, para aprender a observar, les voy a mostrar, les voy a compartir pantalla y les voy a compartir una imagen. ¿Ok? Ahí está mi pantalla y este es el método inductivo. Primero, para hacer una buena observación hay que hacer el panorama general, haciendo lecturas dirigidas, haciendo marcaciones, listas y diferentes estudios. Esto es la teoría. Ahorita, para aprender a observar cómo entrarle a un texto, nosotros lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar una imagen y ustedes me van a ir diciendo qué observan. Entonces voy a necesitar que abran sus micrófonos y que participen al ver esta imagen que está aquí. Muchos ya la han visto, ya la conocen, o para otros es nueva la imagen. Entonces solamente comencemos a observar de lo general a lo específico. ¿Qué es lo que vemos? Una embarcación, Es una embarcación, exactamente, es una embarcación. ¿Qué más vemos? muchos animales, Muchos animales, exactamente. La representación del arca de Noé. Esa es está dentro de la observación, ya es un poco de interpretación, porque si decimos que o sea, vemos un barco lleno de animales con un señor viejito arriba, pues nosotros interpretamos que es el arca de Noé. Y lo correcto es más irnos así como es una embarcación que tiene animales, que tiene un señor, y nosotros al verlo, al simplemente verlo, ya nos es muy normal o nos acostumbramos a la idea de llamarle siempre un arca, ¿verdad? Ya no le decimos ni barco, ni embarcación, ni nada, le llamamos arca directamente y automáticamente sabemos quién es el que está ahí arriba, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese que está ahí arriba? Noé, Noé, exactamente. pero Así, Noé
está tumbando a uno que trata de subir ahí, no sé quién será, un duende. Hay un No, no es pájaro carpintero dañando el barco. exactamente, es un pájaro carpintero que vemos que ya ha picoteado bastante, bastante, bastante. Ah, ya, Ya hizo muchos agujeros. ya, ya. Un pájaro loco. Es el pájaro loco, exactamente. Y Se de ve verdad está agua loco, también, ¿verdad? se ve agua también, nubes. Ajá. Entonces vemos que está como un poco apegada a la historia de el Arca de Noé, ¿verdad? Ujú. En ese tiempo llovía mucho y el barco está sobre el agua. Ujú. Ok, ya comenzamos a observar un poco más, ¿verdad? Ya logramos identificar un problema que desde lejos se ve como un duende, pero realmente es un pájaro carpintero. Ya, sí. Ajá, entonces, ¿cuál es el problema que ese pájaro carpintero está haciendo? Él trata de entrar a la barca. Está picando la embarcación y probablemente pues se pueda filtrar el agua. Entonces Ajá, es tratando de preocupante hundir porque el está barco. dañando la embarcación. Está tratando de hundir el barco. está tratando de hundir el barco y vamos a ver, ya el hermano Marco ya está interpretando más, porque ya le vio los ojos y le vio al pájaro loco y le vio que la intención que tiene el pájaro loco es de hundir el barco. Ya, Eh, tiene una imaginación, pero Habiendo, full. habiendo muchos hoyos y quiere, Ajá. ya que no lo lleva, pues quiere tirar al barco y hundirlo. Bueno, ¿alguien sabe? Vamos a ver cómo estamos en biología. ¿Alguien sabe cómo hace un nido un pájaro? Una gaviota, digámoslo así, porque aquí tenemos una gaviota también, ¿verdad? Con los palitos de los árboles. Con los palitos de los árboles los va enrollando y hace un nidito, ¿verdad? Hace no sé, algunos pájaros le ponen plumitas, algunos pájaros consiguen algodón y ahí lo van tejiendo y hacen, hay muchos tipos de nidos. Hay unos nidos que nada más son redonditos, hay otros nidos que son colgantes y que son cerrados y que uno puede entrar así, el pajarito puede entrar. ¿Y alguien sabe cómo hace su nido el pájaro carpintero? En un árbol, igual picando, hermano, hasta que hace el hoyo, ¿no? Y ya puede entrar. Exactamente. El pájaro carpintero, por eso Dios le ha dado ese pico. Ese pico es para que tenga, o sea, el pájaro carpintero está diseñado para hacer hoyos en los árboles, en la madera, porque su cerebro, yo vi un programa especial de un pájaro carpintero que dice que su cerebro tiene músculos y tendones que le ayudan a estabilizar su cerebro para que no se golpee dentro del cráneo cuando está picoteando, porque es como golpearse contra la pared, literalmente, hasta deshacer la madera para poder hacer un hueco y poder entrar. Entonces, el pájaro carpintero hace muchos hoyitos hasta que encuentra el árbol correcto, hace un hoyito y de ahí se va picoteando todo por dentro y ya hace su nido adentro de ese árbol. Entonces, es la naturaleza del pájaro carpintero. Ahora, ese es nuestro problema principal, ¿verdad? Al momento, todos los hoyos que tiene el barco, por no decirle arca, ¿verdad? Están sobre la línea del mar y no hay ningún problema. Pero, ojo, ya tenemos dos interpretaciones. La primera interpretación fue que este es el arca de Noé y la segunda interpretación es que el pájaro carpintero quiere hundir el barco. Cuando nada más vemos que el pájaro está picando el barco
pero no sabemos la intención con la que lo está haciendo. Ahora, es interesante ver que el pájaro loco, como le puso el hermano Roberto, es el centro de atención de todos los animales, ¿verdad? Si le vemos los ojos a todos los animales, vamos a ver que todos lo están viendo. ¿Y cómo son las reacciones de los animales? De admiración, de preocupación, Sorpresa. me imagino. Ajá. Ajá, admiración o sorpresa. Otros están Curiosidad asustados. pudiera ser. Algunos están como indiferentes en el caso de los camellos, el mono se está riendo. Ajá. Yo creo que están preocupados los animales que no saben nadar. Están asustados la mayoría. Sí, los animales que no saben nada. Yo no sé por qué el cocodrilo está preocupado, porque el cocodrilo ahí nada más lo tiran al agua y pues, ahí se va bien tranquilo. El pingüino igual, las tortugas saben nada. Bueno, hay tortugas de tierra que no flotan, ¿verdad? Esas se hunden directamente. Em, Hay unos los monitos, camellos, hay unos perdón, sí. monitos ahí cerca del pájaro ese, hay unos monitos verdes. Yo digo que son monitos esos. No, una serpiente. Son, son, Serpientes. son Ujú, serpientes, ajá. sí. Ah, son serpientes. Yo le parezco como monitos, como monos. Monos verdes, no hay monos verdes. Sí, los que están saliendo de la puerta son dos serpientes. Sí, dos El serpientes. changuito que está aquí arriba, el monito, Sí, este es el que se está burlando, ¿verdad? sí, Que está sí. señalando al pájaro. Es el Ujú, único que se está divirtiendo, ¿verdad? A él no le... Hay gente que reacciona cuando está preocupado, se ríe. ujú, Entonces, podríamos decir que el mono también está preocupado, ¿verdad? sí. Los Los camellos nervios lo como hace que reír. no durmieron bien. Adelante. Sí, decía hermano que los nervios le causó risa. Exacto, sí. Hermano, Sí, yo el que veo más triste es el pajarito blanco. Lo veo pensativo porque es que no ve árboles por ahí donde volar. Ve pura agua. sí, sí, los pajaritos ahí dicen, "No, bueno, vamos a ver cómo le hacemos un rato volando, pero no hay otro árbol donde posarse, donde... Entonces, ¿y quién es el único que está tratando de hacer algo para solucionar el problema? Noé. El Noé, señor el Señor con su, ¿cómo se llama con esa, verdad? raqueta. Con la raqueta para atraparlo, ¿verdad? Yo le hubiera dicho a una de esas serpientes, vaya, cómanselo. Ahí ustedes sí lo alcanzan. Ajá, sí. Pero entonces nada más, el Señor es el único que está haciendo algo, ¿verdad? Por solucionar. Y todos los demás nada más están viendo el problema. Entonces, em, aquí pues, ya hicimos bastante observación. Ya dedicamos bastante tiempo a la observación. Ahora hagamos un poco de interpretación. ¿Qué podemos interpretar de la imagen? Ya interpretamos que es el arca de Noé, aunque gracias a Dios, bueno, la Biblia no narra que me imagino que el pájaro carpintero lo subieron con el pico amarrado, ¿verdad? A la parejita en jaula la tuvieron que llevar. O no lo Entonces, entraron, lo dejaron por fuera. sí, me imagino que amarrado lo subieron y ahí le daban de comer con una jeringa. No existían todavía las jeringas, hermano Nelson. Sí. Em, Otra cosa que podemos interpretar es que muchas veces así son em, las situaciones se dan así.
Hay mucha gente viendo, está el problema y solamente está el líder o el encargado, es el que está tratando de solucionar el problema, ¿verdad? Y dentro de los que están viendo hay reacciones de, a mí no me importa, sí, vamos a hundir el barco y no, hay otros hasta risa les da. De los nervios les da risa. Y no sé, el cocodrilo me imagino que se preocupa por los demás, ¿verdad? Porque él sí puede nadar. Ujú. Vemos desde el punto de vista del pájaro carpintero. El pájaro carpintero no se está dando cuenta de que está cavando su propia tumba, digámoslo así, ¿verdad? Porque si hunde ese barco, no hay más para dónde irse. Esa era la única opción de vida que tenían. Entonces, el pájaro haciendo lo que hace naturalmente está dañándose a sí mismo y está dañando a todos los que van en el barco, ¿verdad? Y ahora ya hicimos observación, hicimos interpretación y ahora vamos a aplicación. ¿Qué podemos aprender al ver esta imagen? Bueno, yo creo que el pájaro no es consciente de lo que está haciendo porque él está buscando dónde hacer su nido o dónde resguardarse. Ujú. Y de forma indirecta, pues él está viendo, queriendo hacer su bien, pero no se da cuenta que está afectando a los que están a su alrededor. Sí, correcto. Él está, yo diría que no está con la intención de hundir el barco, pero indirectamente está hundiendo el barco. O sea, tal vez no sea esa su intención, pero sí son sus hechos, ¿verdad? Sus Está hechos poniendo en están peligro a hundiendo el barco. todos. Está poniendo en peligro a todos. Lo que, lo Claro, que, lo que pasa, hermano, es que parece como que no está haciendo un nido, parece como que está haciendo un multifamiliar, o sea, porque es un montón de huecos, hermano. ¿Sí? Hermano, el pastor Martín tiene la mano levantada. Adelante, hermano Martín, que no estaba viendo aquí las cámaras. Adelante. Sí, yo lo que puedo, buenas tardes, amados, mis amados, muy buenas noches. Yo lo que puedo observar es pues que muchas veces, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos en la misma situación? ¿Cuántos de nosotros estamos dentro de esa barca? Pero realmente, pues vamos despreocupados, vamos sin prestar atención a lo que nos puede ocurrir en la atmósfera donde estamos, a nuestros alrededores. ¿Por qué? Porque ahí van todos despreocupados prácticamente. No van así, no se ve que tengan una preocupación. Entonces, ¿cuántos así vamos, no en esta vida? ¿Cuántos vamos en esa barca y pues tomando a la ligera, ¿no? Tomando el sueño de la muerte nada más como si nada, ¿no? Entonces ahí yo lo que veo es que necesitamos enfocarnos en Cristo, cuidar de nuestra salvación, cuidar de nosotros mismos y preocuparnos, ¿no? Hacer unión, hacer equipo para que todos salvemos esa barca, ¿no? Esa barca que son nuestras almas, que somos toda la iglesia. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Martín. Y justamente, ¿verdad? Yo lo veo como mi hermano Martín. Yo les voy a poner otra situación. ¿Qué pasa si yo les digo que ese barco es la iglesia? Es una iglesia, ¿verdad? No es su iglesia ni mi iglesia, es una iglesia. Adelante, mi hermano Ángel. Sí, buenas noches, pastores. Bueno, sí, lo que se está viendo hay que compararlo como la iglesia, quizás también como uno mismo, también como uno está, porque esos huecos todos hay que verlo como si fueran dardos del enemigo que están alcanzando, porque
bueno, de acuerdo al libro de Efesios, dice que debemos estar con el escudo de la fe protegidos, ¿no? Para que no alcancen los dardos del enemigo y como que parece que aquí todos están como durmiendo, están en la barca y el enemigo está minando por todos los lados. Ujú. Gracias, mi Bueno, hermano Ángel. Adelante otra vez, mi hermano Sí, Martín. esto, Ah, y después va mi hermano Pedro. Ah, o adelante, mi hermano Pedro. sí, uniendo las ideas, ¿no? Esto es lo que está sucediendo ahora en las iglesias actualmente, ¿no? Eh, todo el mundo está despreocupado en iglesias pensando que ya la mayoría es salvo, ¿no? Y por ahí se mete una doctrina que no es la verdadera, ¿no? Y comienza a, a contaminar todo, Ujú. ¿no? Esa es la idea de esto. Eso es lo que la idea que me da, ¿no? Sí, gracias, mi hermano Pedro. Yo podría observar de que si vemos que el barco es una iglesia, muchas veces los problemas de la iglesia vienen de adentro de la iglesia. Sí, Y muchas veces el único tratando de solucionar los problemas de la iglesia es el pastor, que ya está viejito, ¿verdad? Ya el pastor ya está viejito y es el único tratando de solucionar los problemas de la iglesia. Todos los demás hermanos, ay, como los camellos, ¿verdad? Así con cara de, "Ah, bueno, si se cierra esta iglesia me voy para la otra y ya." Y el pájaro carpintero no es súper veloz haciendo hoyos o haciendo estos huecos, ¿verdad? Ese es un problema que comenzó ya hace tiempo y que no se atendió. Entonces también veo cómo desatender un problema dentro de la iglesia lleva a situaciones críticas. También veo que la iglesia debería de apoyar más al pastor para solucionar los problemas. También veo de que van a haber burlas dentro de la misma iglesia. O sea, y todo es dentro de la misma iglesia. No me estoy yendo de que, el enemigo nos... No, o sea, sí podemos ver lo que, como dijo el hermano, ¿verdad? Que son dardos del enemigo, que es un ataque externo a la iglesia, pero yo lo veo como un ataque interno de la iglesia. El pájaro estaba en la barca y ahí lo subieron, ¿verdad? Entonces, deberíamos los que no somos pastores de la iglesia, deberíamos de estar haciendo algo para ayudarle a nuestro pastor. Muchas veces nuestro pastor es el que está trabajando él solo está trabajando. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de ayudar a nuestro pastor, ayudemos. ¿Ok? ¿Algún último comentario para pasar a nuestro capítulo de hoy? Pastor, hermano, pero esto sucede mucho actualmente en las iglesias, ¿no? Como dice, Sí. esto viene de dentro de la iglesia, y a veces los pastores mismos permiten esto, Ujú. permiten que sucedan todas estas cosas, sea Sí, la que es que sea. a veces hay tantas cosas que hacer. Los Sí, pastores están tan ocupados. pero son eh, varios. Digamos, hay una comisión, ¿no? Son sí. 7, 8, 9, 10, pero todos permiten, ahora como está la modernidad, ya digamos, eh, permiten que, digamos, haya luces de colores. No digo que esté mal, ¿no? Pero para una iglesia que vas a predicar la sana doctrina, el Evangelio de Jesucristo, ¿no? No creo que sea tan necesario eso, ¿no? Ujú. Ahora la cosa ha cambiado mucho y esas son las cosas que este, esta ave, este pájaro loco, este, ¿cómo se llama este? Esté haciendo huecos ahí, pues, porque ya se metió muchas, ¿ah? Ujú. Y diferentes formas. Y esos huecos representan muchos problemas que hay, empezando por esos, ¿no? Ujú. Eso va contaminando todo.
Pero bueno, Sí, sí, gracias, mi hermano Pedro. Vemos que, como dice, ¿verdad? Es un problema que no es de ahorita, es un problema que ya viene y a veces, qué bonito sería ver que comience a atenderse el problema cuando hay un agujero. Cuando hay un agujero, ya podemos comenzar a atender un problema. Ah, no. Decir, este pájaro va a seguir haciendo huecos. No decir, no, es que necesitamos evidencia de que realmente va a hacer huecos. Entonces, ahora ya hay evidencia, ¿verdad? Cuando el barco ya está llenísimo de hoyos, ya ahora sí hay que comenzar a actuar. Entonces, ahí ya no es cierto, ¿verdad? Hay que comenzar cuando veamos el primer agujero, o mejor dicho, cuando veamos que subimos al pájaro loco, hay que subirlo o enjaulado o amarrado. Adelante, Isabel. Sí, buenas noches. Ah, yo lo que veo aquí no es una iglesia que no está bien cimentada. O sea, es una iglesia que está a falta del evangelio, porque se les ve mucho temor a la mayoría de los animales y a otros no se les ve importancia. Entonces, mientras no sea una iglesia bien cimentada, pues no, pues no, nadie puede participar ni hacer nada como debe de ser, no pueden ni ser ni buenos discípulos. Y aquí el varón que representa a Noé, pues es el único que es el que quiere ahuyentar al ave, pero no, o sea, una iglesia bien cimentada, pues no habría temor, no habría esos rostros de despreocupación, no habría ese rostro de burla, no habría ese rostro de angustia. Bueno, eso es lo que yo Ujú. pienso. Sí, gracias, mi hermana Isabel. Bueno, entonces ya hicimos observación, hicimos Hermanito, el interpretación. hermano Ángel está levantando la mano aquí en el chat. No sé si quiera participar. Es que puso aquí una manita levantada en el chat. Ah, ok, Ángel, hermano Ángel. Ángel Canchindre. Sí, Adelante, mi hermano hermano. Ángel. Sí, hermano. Yo lo que interpreto ahí es que, o sea, ya el diluvio estaba anunciado el diluvio. Entonces, eh, los que avisó Noé para que se subieran al arca, los que creyeron, se subieron al arca. Entonces, como ya Dios había dicho que tenía que llegar salvo, o sea, si así se interpusiera el mal, tenía que cumplirse la palabra de Dios que tienen que llegar salvos. Ujú. Mm. Sí, gracias, mi hermano Ángel. Sí, totalmente de acuerdo. Todos los que estaban ahí tenían que llegar. Ahora, como les comentaba, ¿verdad? Hicimos observación, ya hicimos interpretación y estamos haciendo un poco de aplicación. Entonces, observamos literalmente lo que dice la imagen, sin interpretar nada. Comenzamos a interpretar. En la interpretación, sí ya podemos decir, ese, creo yo, podríamos decir que se llama Noé, porque está la historia de Noé que va en el arca y que lleva los animales y todo, ya. La aplicación, ok, ¿qué pasa si esto fuera tu iglesia? Esa fue la aplicación que nosotros hicimos. Para que vean que no hay solamente una aplicación, sino pueden haber decenas o cientos de aplicaciones. Nada más les voy a poner otro tema aquí, este no lo vamos a desarrollar. ¿Qué pasa si esta arca es tu familia? Ahí ya cambia el asunto. Muchas veces ya van a decir, ese que está ahí con la raquetita tratando de atrapar el pájaro, ese soy yo, ¿verdad? Porque soy el encargado de que todo funcione en mi barco, en mi familia. Y tengo muchos animales detrás de mí, ¿verdad? Y unos siempre va a haber burla, todo lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Canam, en vez de iglesia, ponemos familia, ya cambia un poco el tema, ¿verdad?
Entonces, veamos que no solo es o igual, es tu oficina donde trabajas, tu empresa. Ahí el gerente es el de arriba y ahí en mi oficina, yo podría ser, ahí sí podría ser uno de los, estos camellos que está ahí. En mi oficina yo soy camello. En mi iglesia yo puedo ser el changuito. Y en mi casa sí me toca ser el Noé, ¿verdad? Entonces, dependiendo de dónde esté, muchas veces así es mi reacción. Cuando siempre debe de ser ayudar en lo que sea posible. Entonces ahí vemos que podemos interpretar muchas cosas. Ok, entonces ahora sí, vamos, ya vimos un poquito más sobre el método inductivo. Ahora vamos a hacer observación, interpretación y aplicación de un texto. Nuestro texto es capítulo 2 del libro de Juan. Capítulo 2 del libro de Juan. Entonces, gustan, abran sus Biblias en capítulo 2 del libro de Juan. Los que ya tienen el material impreso, ya están listos con una pluma, un lápiz, un color para comenzar a hacer la marcación. Entonces, esta vez solamente vamos a marcar una sola persona, que es el más relevante en este capítulo, que es Jesús. Vamos a marcar todas las referencias a Jesús. Cuando dice Jesús, Él vino, bueno, cuando dice que Él vino y todo eso. Vamos a comenzar a leer capítulo 2 y vamos a ir marcando estas referencias. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Ahí está la primera referencia. Entonces yo le voy a ir marcando con una crucecita. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Marcamos ahí en versículo 3, marcamos Jesús. Y su mamá le dijo, no tienen vino. Versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Versículo 5. Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Entonces en el 5 marcamos esas dos referencias. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Versículo 6. Ay, uy, ya se me borraron todas. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Entonces ahí no marcamos nada. 7. Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces dice entonces el inferior, mas tú has servido el buen vino hasta ahora. Ahí tampoco tenemos referencia a Jesús. 11. Este principio
de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces en el 11 marcamos Jesús manifestó su gloria, sus discípulos y creyeron en él. Versículo 12. Después de esto descendieron a Capernaum. Entonces vamos a marcar aquí. Descendieron a Capernaum. ¿Quiénes descendieron? Él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Entonces vamos a marcar y estuvieron allí no muchos días. En el 12 hay varias marcaciones, entonces lo vuelvo a leer para que vayamos todos juntos. Después de esto descendieron a Capernaum, marcamos descendieron, porque dice que descendieron él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Ok, aquí tenemos las acciones puntuales de Jesús, ¿verdad? Dice, y haciendo un azote, echó fuera y volcó las mesas. Versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Entonces ahí nada más marcamos sus discípulos. ¿Todos vamos bien? Vamos, ya quedan pocos versículos para terminar la marcación. Vamos al 18. Dice, y los judíos respondiendo le dijeron, ¿qué señal nos muestras que ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Vuelvo a leer. Versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos la observación del texto, ya vemos, hemos hecho relevante todas las referencias a Jesús en este texto. Entonces ahora vamos a hacer una lista de Jesús en la siguiente diapositiva. Aquí está.
Ok, aquí yo ya les puse las primeras 5 veces que aparece, las primeras 5 referencias a Jesús en el capítulo 2. Entonces, veamos, dice, su mamá estaba en una boda. Entonces, ¿de dónde saqué eso? Dice ahí versículo 1, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Ahí está la primera referencia. La segunda referencia dice, fue invitado a la boda con sus discípulos. Versículo 2. Versículo 2 dice, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Ahí va casi literal. 3, que está en versículo 3, leo versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Su mamá le dice que no hay vino. Ahí yo trato de hacer que la lista de Jesús siempre sea el nombre de Jesús y lo que sigue debe de ser la acción que hace Jesús, ¿verdad? Pero no siempre se puede porque en la primera es una referencia a su mamá. En la segunda es una referencia a que fue invitado y también juntamente con él fueron sus discípulos, también fueron invitados. La tercera es que su mamá le dice que no hay vino. La cuarta ya dice, Jesús responde que no ha venido su hora. En versículo 4 dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dice, aún no ha venido mi hora. Versículo 5, los que sirven tienen que hacer lo que les diga. Ahí su madre dijo, o sea, y la mamá igual no le hizo caso, ¿verdad? En versículo 5 le dijo a los que servían, hacer todo lo que os dijere. Lo que les diga Jesús, ¿verdad? Los sirvientes tenían que hacer lo que Jesús les diga. Y del 6 ya vamos a ir viéndolas nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué nada más les doy las primeras? Porque quiero que vayamos desarrollando el estudio juntos. Porque así ustedes van a ir practicando cómo hacer un estudio y vamos a ir ministrándonos porque yo puedo ver algunas cosas y ustedes pueden ver otras cosas. Ahorita estamos en la observación. Cuando pasemos a la interpretación y a la aplicación, es donde vamos a poder enriquecer desde nuestro punto de vista o desde diferentes puntos de vista el estudio. Ahorita todos estamos observando teóricamente lo mismo, ¿verdad? Aunque unos tienen el ojo más observador que otros. ¿Cuál es la sexta referencia y en adelante? En el versículo 7 les dice, llenad las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Ok, exactamente. Entonces ahí da una orden y la hacen. Entonces da la orden de que se llenen las tinajas y las tinajas se llenan hasta arriba. Y es en versículo 7. La siguiente es otra orden, ¿verdad? Y está en versículo 8. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Entonces ahí tenemos que da otra orden y esa otra orden también se cumple. La hacen. Luego en el 9 vemos que no hay referencia a Jesús. En el 10 tampoco. En el 11 ¿qué podemos aprender de Jesús en versículo 11? Ahí en versículo 11 podemos hacer varias cosas. Veamos, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Entonces, nuestra lista es de Jesús, entonces ponemos este principio de señales hizo en Caná de Galilea.
¿Por qué? Porque este fue su primer milagro que hizo en Caná de Galilea. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre esto. Vamos a hacer la lista y después la vamos a ir analizando. Manifestó su gloria. Correcto, manifestó su gloria. Haciendo estas señales, manifiesta su gloria y dice, sus discípulos creyeron en él. O sea, aquí recordemos de capítulo 1, ¿quiénes eran esos discípulos? ¿Alguien se acuerda? ¿Quiénes eran estos discípulos que dice que ahora creyeron en él? Ahí vamos a ver, ¿se acuerdan que eran algunos de los que estaban con Juan? Algunos de los discípulos de Juan son los Felipe que son sus y discípulos. Natanael, ¿no? Correcto, exactamente. Entonces, imagínense, hasta este versículo dice, y sus discípulos creyeron en él, pero bueno, ya lo vamos a analizar más adelante. Versículo 12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Entonces nada más ponemos en nuestra lista, desciende a Capernaum con su madre, con sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron no muchos días. Este versículo es revelador o problemático, dependiendo de cómo lo quieran ver, para las personas que piensan que Jesús no tuvo hermanos, ¿verdad? No. 13. Y acá está bien claro. Sí, ahí está. Ahí está. Y para que no le digan también, no, es que sus hermanos son sus discípulos. No, lo pone aparte. Sus hermanos y aparte sus discípulos. 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahí nada más ponemos, sube a Jerusalén. 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Nada más halló a los vendedores en el templo. 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Ahí vemos, dice, haciendo un azote, hizo un azote, echa fuera, ahí lo pueden poner todo en el mismo ítem o pueden ponerlo en ítems separados, ¿verdad? Pueden poner, haciendo un azote de cuerdas, bueno, hizo un azote de cuerdas, versículo 15. Echó fuera del templo a todos, versículo 15. Y volcó las mesas, versículo 15. O lo pueden poner todo como que fueran escribiéndolo, así, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Versículo 15. Versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Igual marcamos las acciones. La primera es, dijo a los que vendían, quitad esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Diecisiete. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume.
Entonces ahí sus discípulos se acuerdan lo que está escrito. 2 puntos. El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Entonces ahí podemos poner, le piden, Los judíos piden señal. exactamente, le piden una señal. Los judíos le piden una señal. Versículo 18, punto 18. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces podemos poner, dijo, porque nuestra lista se llama Jesús, nada más ponemos dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 19. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Ahí podríamos poner, los judíos dudaron o de él, o no, los judíos no le creen. ¿En cuánto tiempo creen que Dios puede levantar un templo? En instantes. En segundos, exactamente. Si hizo toda la creación de todo lo que conocemos en 7 días, con el poder de su palabra nada más hubiera dicho, levántate, templo, levántate, y ya. Entonces, él sabía que hasta, él no se estaba refiriendo, ya vemos, mejor leo el 21, dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba de su cuerpo, versículo 21. Pero si estuviera hablando del templo, igual en segundos lo puede levantar. Aquí voy terminando. Y 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces ahí sus discípulos se acuerdan, cuando resucitó, sus discípulos se acuerdan de lo que había dicho. Versículo 23. Versículo 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Entonces ahí lo ponemos así, ¿verdad? No se fiaba de ellos porque los conocía. Versículo 24. Faltó el 23. Perdón, gracias, mi hermano. 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Entonces ponemos, hacía señales en Jerusalén y creían en él. Y muchos creían en él. Versículo 23. 24. No se fiaba de ellos porque los conocía. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que
había en el hombre. Ok, aquí terminamos nuestra lista. De este capítulo, le estamos marcando a Jesús en capítulo 2 del libro de Juan. Terminamos nuestra lista y ahora sí comencemos a ver nuestra lista y ver qué hemos observado en los versículos. Y ahora sí, ya pasamos, ya hicimos una observación. Imagínense que al principio de la clase les hubiera dicho, hermanos, por favor, léanse unas 4 veces seguidas el capítulo 2. Se me hubieran quedado viendo y me hubieran dicho así como, no, mejor lo leo una vez y ya con eso es suficiente. Pero ahorita ya lo hemos leído fácil unas 4 veces, buscando a Jesús, haciendo la marcación, haciendo la lista, escribiendo y así vamos ocupando nuestras diferentes memorias. Lo estamos leyendo, ocupando nuestra memoria visual, nuestra memoria auditiva. Si lo estamos leyendo en voz alta, lo estamos escuchando. Nuestra memoria mecánica, cuando estamos escribiendo la lista, nosotros nos estamos empapando de la palabra de Dios, empapando de lo que hemos observado para pasar a hacer una interpretación y luego una aplicación. Ok, comencemos a interpretar lo que dice el texto y podemos interpretar haciendo preguntas. Ustedes tienen algunas preguntas antes de que yo les haga las preguntas que yo tengo. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que les haya llamado la atención de algún versículo, verdad? A ver si hay alguna mano levantada. ¿No? Ok, entonces yo voy a poner algunas preguntas aquí. Me llama la atención el primer tema, ¿verdad? El vino. Dice, la mamá de Jesús estaba en la boda, vio que no había vino y para ella fue lo más normal del mundo decirle, ah, no hay vino, entonces háblenle a Jesús que venga, que nos haga vinito aquí, por favor. Entonces, y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y ahí como que le dice, aquí no, mamá, le dice. Eh, y aún así, obediente Jesús a su mamá, termina haciendo el milagro, que es su primer milagro. Adelante, Pastor Martín. Aquí yo lo que puedo interpretar es de todos nosotros y es lo que tenemos que hacer esa transformación, que necesitamos nacer del agua al vino. El agua es nuestra naturaleza pecadora, sucia, pecaminosa, adánica, y el vino es el Espíritu Santo, que tenemos que ser transformados al vino, del agua al vino. Y es lo que, por eso dice la Madre de Jesús, que hagamos lo que Él dice, y Él nos manda a ser transformados del agua al vino. Gracias, Pastor, gracias. Y referente a lo que estaba diciendo el Pastor Martín, podemos leer versículo 6, dice, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Entonces, a mí justamente me llamó la atención eso, ¿verdad? De que el agua que estaba ahí, bueno, las tinajas eran conforme al rito de la purificación de los judíos. Y Dios usa esa medida, esas tinajas, dice, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Entonces, vemos que estos viene hablando de que el agua se usaba para la purificación, pero Dios usó esos instrumentos
para hacer el vino. Y justamente el pastor Martín, interpretando, dice que el agua era lo anterior que teníamos y ahora el Espíritu Santo es el vino que nos purifica a nosotros. Y yo les hacía la pregunta, ¿verdad? Dice, Jesús le dijo, aún no ha venido mi hora, y aún así hace el milagro. Su mamá dijo, a los que le servían, hace todo lo que os dijere. Entonces, básicamente, la mamá le dice a Jesús, por favor, haznos un poco más de vino. ¿Por qué creen que ella se lo pide a Jesús? ¿En base a qué? Esa es como mi primera pregunta que yo quiero hacer. Yo quiero pensar que tal vez porque ya había visto que Jesús hacía algunos milagros y ahora pues iba a poder compartir ese milagro frente a otras personas que no fueran tal vez sus discípulos o su familia. Sí, correcto. Imagínense, descríbanme cómo creen ustedes que había sido la casa de Jesús y su mamá, ¿verdad? ¿Cómo había sido esta relación que ellos tenían? Yo me imagino que en la casa de Jesús, su mamá presenció muchos milagros. Pasaban cosas que no pasaban en ningún otro lugar, ¿verdad? Pasaban cosas que eran exclusivas de la casa de Jesús. Entonces su mamá, su papá y sus hermanos les tocaba presenciar estos hechos incomparables, ¿verdad? Entonces su mamá diciendo en la casa, mira, ya no tenemos de esto. Y Jesús, no te preocupes, yo ahorita te voy a hacer más, nada más echarle tantita agua aquí, ya, pues, ya se hacía vino. Yo creo que no era la primera vez que tal vez la mamá de Jesús miraba esto, ¿verdad? Ella nada más decía, yo obedezco lo que me dice Jesús, lo que me dice mi hijo, y las cosas se hacen. Entonces, yo Perdón, creo que pastor. así. Adelante. Hermano. Perdón, bueno, aquí yo lo que puedo ver y aclarar algo es ese fue el primer milagro de Jesús. Jesús todavía no hacía milagros. Como dijo la hermana que que la madre había visto milagros. No, todavía no, porque ese fue su primer milagro. Y lo que sí estamos seguros fue que la madre de Jesús sabía perfectamente que Jesús tenía poder. ¿Por qué? Porque ya en su casa él se había manifestado desde chico con toda la sabiduría, como nos dice la palabra. Todo es conforme a la palabra, como nos dice la palabra que él era sabio en sabiduría desde niño, desde muy chico. Entonces ahí nos muestra que Jesús tenía mucha sabiduría porque él platicaba con los maestros. Entonces, cuando se perdió, lo fueron a encontrar que estaba dando instrucciones y siendo un niño. Entonces, vemos que la madre de Jesús sabía que tenía poder. Entonces quiso ahí poner a Jesús no a prueba, no nada de eso, sino sabía, estaba segura de que iba a ser ese milagro poderoso. ¿Por qué? Porque ya sabía quién era, a quién se refería y cómo era Jesús, que tenía poder. Pero ese fue el primer milagro, porque de ahí pues acontecieron, y todos los milagros, los mayores milagros que hizo Jesús, los hizo en sábado. Pero, Sí, perdón, este fue el primer milagro público que hizo. Hermano. Sí, Hermana yo también América. he Sí, leído hermano. también que los hermanos Hermano, no yo creyeron. levanté la mano primero, hermanito, por favor. Siga, hermano, siga. Sí, después hermano Pedro. Gracias. Adelante. Ok, bendiciones, mi hermanito. Hermano, yo pienso pues de que
María sabía quién era Jesús, ella sabía que él era Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Ella como madre sabía quién era su hijo y los poderes que él tenía. Y por eso fue que ella actuó de esa forma esa vez, para que lo conocieran públicamente quién era su hijo. Ujú. Esa es mi connotación, hermano. Ok, gracias, hermana América. Va el hermano Pedro y después mi hermano Rodolfo. Yo también he leído, no recuerdo exactamente en dónde está, que los hermanos de Jesús no creían en él, ¿no? Por eso que dice que él dice, vámonos a otro lugar porque no hay profeta en su tierra. Claro. Eso también lo he leído, no recuerdo exactamente a dónde, pero sí lo he leído. Ujú. Y bueno, Hermano, buenas noches. Es Sí. Juan que está. sí. Gracias, hermana Vilma. Sí, Juan. Gracias, hermano. Adelante, hermano Rodolfo. Ok, tu pregunta fue exactamente qué motivó a la madre de Jesús y le dijo por qué no hay vino. Yo creo que desde el principio, hermano, que se encuentra en Lucas, cuando Jesús nació, le fueron a adorar y toda la cosa, ella se asombró tanto que dice que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y así en toda la vida de Jesús, que tenemos poca referencia cuando niño, pero como madre ella guardaba todas esas cosas acerca de su hijo. Y creo que en ese momento ella no lo dice exactamente el texto, ¿verdad? Pero como que hizo alarde de su hijo que hacía milagros y por eso creo que le pidió que estaba ahí. Además, como ya lo dijo el hermano, estaba en una fiesta de purificación y en el término judío se llama kiddush, si no me equivoco, que es el vino donde se purifican las dos personas en matrimonio. Ya no había vino, entonces por eso Jesús hizo su primer milagro en ese momento. Gracias, mi hermano Rodolfo. Y Pastor, fue buenas el mejor noches. vino, ¿verdad? Pastor, buenas noches. Por favor, una pregunta. ¿Es posible, por favor, si nos puede ayudar con respecto a los ritos, como dice, conforme a la costumbre de los ritos, cómo eran esos ritos y en qué forma nosotros, bueno, el pastor que mencionó anteriormente dijo que era la purificación de uno mismo, se podría entender así, ¿no? De agua a vino, pero ¿cómo era el rito en ese tiempo? En todo caso, por favor, si nos podría dar el caso. Gracias. Ahorita no le tengo la respuesta, pero lo que sí recuerdo es que las bodas de tantos eventos o ritos que se hacían, se tardaba mucho. Y primero se hacía, bueno, aquí estoy buscando en internet y lo primero que encontré es que primero se hacía el compromiso, que es el Shidukim, luego el desposorio, que es el Kiddushim, la ceremonia de compromiso, y luego la boda, que era la gran celebración. Esos eran como los tres principales eventos, pero estos eventos duraban bastantes días inclusive. Entonces, por eso es que las bodas judías había que estar temprano y quedarse varios días o ir y regresar para estar participando en estas fiestas. Lo de 7 las días. fiestas, mi hermana Feliciana, se lo voy a quedar debiendo así en concreto. Se lo puedo enviar lo voy a investigar y lo puedo enviar por WhatsApp y por ahí lo puede durante la semana. Muchas gracias, pastor. Son Mi hermano 7 días Rodolfo. en la semana, hermano, según la tradición. Acordémonos que de esta observación que nosotros hacemos, después creo que vamos a seguir un paso que es cuál es el contexto político, cuál es el contexto Ujú, económico y cuál es el contexto social. Y ujú. aquí está esa parte social de que la hermana está diciendo. ¿Cómo era la costumbre o cómo es la costumbre de los judíos? Como usted lo mencionó hace poco. Pero en sí la boda, cuando
Aquí, digamos, occidentalmente, el papá entrega a la hija y se hace la tradición, pero ahí son 7 días para celebrar la boda. Wow, le salía mucho más caro casarse ya, ¿verdad? Sí, hermano. Gracias, mi hermano Rodolfo. Y voy a estar enviando esta ampliación a la respuesta de mi hermana Feliciana por WhatsApp. Ok. Alguien, bueno, vamos a avanzar y les hago, bueno, ¿alguien tiene algún comentario o otra pregunta? Yo lo que les iba a comentar, ya lo moví por aquí, permítanme. Aquí estaba. ¿Qué es la cantidad? A mí me llamó la atención la cantidad de vino. Nunca me había puesto a sacar. Es la cantidad total de vino que Jesús hizo. Es entre, entre cuatro. Como hay, dice que hay 2 o 3 cántaros. Eso nos hace dudar un poco. Entonces nos da un rango entre 468 litros a 720 litros de vino. Esa fue la cantidad de vino que hizo Jesús. Entonces no le llenó una botellita para que con eso les alcance, sino que hizo mínimo 468 litros de vino y del mejor vino. Entonces ahí les dio un excelente regalo de boda a los novios y me imagino qué privilegio ha de haber sido estar en esa boda y probar ese vino que hizo Jesús, ¿verdad? Es decir, vino de milagro. Qué bonito de haber sido eso. Fueron selectos y fue un privilegio los que estuvieron ahí, ¿verdad? Y salió regañado el novio, porque aquí en versículo 10 dice, y todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has servido el buen vino hasta ahora. Entonces ahí el maestresala regaña al novio, ¿verdad? Ok, ¿qué otra cosa? Referente a cuando Jesús purifica el templo. ¿Alguien tiene algún comentario o algo que le llama la atención o que resalta al haber hecho esta observación? Sí, esto de que, bueno, en resumen, ¿no? Que Sí, sí, Jesús sí. purifica el templo, ¿no? Es cuando Jesús hace el azote y entra y bota a todos los cambistas, todos los vendedores de ahí, ¿no? Me hace ver que Él hace eso con nosotros, ¿no? A la hora que nosotros lo conocemos, Él comienza a limpiarnos, a purificarnos, ¿no? Ujú. Por su sangre derramada nos va limpiando, nos va purificando y nos va haciendo libres de todas esas cosas, ¿no? Las cosas prácticamente que teníamos pegadas del mundo. Ujú. Esa es mi salvación. Gracias, hermano Pedro. Y a mí me llama la atención que pasamos de ver a un Jesús haciendo su primer milagro, todo muy bonito, a un Jesús drástico, ¿verdad? No lo llamaría violento porque lo que hizo, lo hizo, como dice versículo 7, ¿verdad? El celo de tu casa me consume. Me imagino que se ha de haber indignado, se ha de haber molestado y automáticamente reacciona a hacer algo para corregir lo que se estaba haciendo mal en el templo. Entonces, en el templo, muchas personas, como siempre, ¿verdad? Ahora hay em, no sé, en días festivos donde la iglesia tradicional celebra a sus santos y todo,
hay un negocio y un marketing alrededor de que llegas ahí y tú por quedar bien le quieres regalar flores y compras las flores, se las pones ahí enfrente, cuando te sales agarran esas flores y las vuelven a vender y el mismo ramo lo están vendiendo y vendiendo y vendiendo. Es un negociazo. Se perdió el objetivo que era antes adorar y se hizo un mercado. Y eso es lo que está sancionando Jesús. Jesús lo que les está diciendo, quieren hacer sus negocios, háganlos afuera. Este es un lugar de adoración. Este es un lugar donde vienen a santificarse. Este es un lugar donde se viene a buscar la presencia de Dios. No se viene a hacer negocio aquí. No es, sí, para que Dios perdone mis pecados, le voy a comprar un borreguito. Y ya, sí, sacrifíquenmelo. Y así era, porque así era. Ahora nosotros no tenemos tanto este contexto porque nosotros, gracias a Dios y a su sacrificio, ya no tenemos que hacer más sacrificios de animales. Ya no tenemos que hacerlo, pero antes sí era necesario para expiación de sus pecados. Pero muchos de ahí se agarraban para hacer negocios, se agarraban para, ok, ya llegaste hasta aquí, todavía no tienes con qué limpiar tus pecados. Aquí te vendo, ¿verdad? Aquí hay bueyes, tenemos borreguitos, tenemos, no sé, de todo lo que, de ahí dice bueyes, ovejas y palomas. Y si no tienes dinero, te lo cambiamos también. Como llegaba gente de todas partes, habían cambistas y habían vendedores dentro de la iglesia. Entonces, ahí Jesús llega y llega a purificar el templo, llega a santificar, a decir, el templo fue diseñado para alabanza de Dios, para buscar a Dios. Entonces vamos, todo lo que no va con eso va para afuera. Y me llama la atención que dice versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas. Entonces muchos se imaginan a un Jesús descontrolado, así de que, no, y que le va pegando a todo, que no. No, aquí dice, haciendo un azote de cuerdas, echó afuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, eso es lo segundo que hizo, y volcó las mesas. Entonces, esas tres acciones fueron para que quedara claro que no se debería de estar haciendo eso adentro de la iglesia. ¿Y cuál fue la reacción de los judíos? ¿Cuál fue la reacción de los judíos? Lo podemos ver en versículo 18. Hermano, hay dos manos levantadas, del pastor Martín Montes de Oca y después de Ara Cruz. Gracias. Adelante, mi hermano Martín. Sí, mira, queridos amados, aquí lo que nos muestra el Señor respecto a lo que hizo es, ya discernidamente, es que tenemos que tener, aquí nos muestra su carácter, el carácter de Dios, el carácter de Jesús, que nosotros tenemos que tener ese carácter y va por un orden. Va por un orden porque él lo hizo con orden, no fue de que se alocó y de que echó fuera no, porque dice que hizo un azote y con el azote primero echó las ovejas, los animales, volteó las mesas, fue un orden y a últimas lo último, pero llevó un orden, pero aquí lo que nos muestra es, hace rato el hermanito dijo que había un hermano que dijo que era limpiarnos, ¿no? Más que nada, pero no es tanto eso, sino más que nada es tener el carácter de Jesús, que nosotros debemos de tener ese carácter. ¿Por qué? Porque ahora cuántos, como usted decía, pastor, en las iglesias ahorita
y todavía lo vemos, no nada más fue anteriormente. En cuántas iglesias ya también hay comida, en cuántas iglesias ya adentro se vende, adentro pues los mismos siervos, los pastores permiten que se vendan muchas cosas, ¿no? Cuando no debe de ser así, todo se debe de hacer afuera. Afuera no hay ningún problema, adentro es sagrado y también nos muestra Jesús que tenemos que tener ese carácter de respeto, de honra a Dios, de reverencia. ¿Por qué? Porque todo lo de Dios es muy serio y hay que darle mucha reverencia, mucho respeto al Señor, mucho compromiso y hay que tener un carácter fuerte para sujetarnos, un carácter íntegro, ser íntegros, para que también como siervos, como pastores, la gente obedezca porque hay ovejas, hay cabritos y hay corderitos. Entonces hay diferentes tipos, ¿no? Pero la realidad es de que no se debe de hacer. A Dios tenemos que aprender eso que es. Ese fue el carácter de Cristo y ese carácter debemos de tenerlo nosotros. Gracias, mi hermano. Esa valentía, ¿verdad? Porque no es fácil llegar a un lugar. O sea, me imagino que habían mucha gente ahí, ¿verdad? Era como un mercado. Y tener el valor de hacer lo que hizo Jesús es lo que nos quería enseñar, ¿verdad? Adelante mi hermana Ara, después mi hermano Roberto y después mi hermana Felicia y después mi hermano Rodolfo. Gracias. Yo nada más quería mencionar que en el versículo 17 me llamó la atención porque dice que los discípulos se acordaron de lo que estaba escrito con la acción de Jesús. Yo me imagino que fue impactante para los discípulos ver a un hombre tan calmado y de repente reaccionar así. Y lo quiero unir con el versículo 22, porque dice otra vez, los discípulos se acordaron de lo que había dicho Jesús. Entonces, para que ellos pudieran recordar, tuvieron que ver la acción, primeramente, lo que pasaba. Solo eso quería comentar. Gracias, Gracias. gracias. Y sí, ¿verdad? De ver, a mí lo que me llama la atención es que Jesús nunca andaba corriendo. Jesús era una persona tranquila, pero aquí la vemos con valentía actuando, ¿verdad? Adelante, mi hermano Roberto. Amén, hermano, sí. No, espera, me pareció que una hermana había dicho algo que quería saber sobre los eventos, eso, digamos, cómo eran las bodas en esos tiempos. Entonces era para aportar algo, hermano. Ah, Bueno, ok. sí, bueno, las bodas en los días de Jesús eran celebraciones que podían durar una semana entera. Se preparaban banquetes para muchos invitados y se celebraba la nueva vida de la pareja. Muchas veces todo el pueblo era invitado y todos asistían, ya que rehusar a una invitación a una boda era un insulto. Por lo tanto, había que planificar cuidadosamente para atender a tantos invitados. Una de las peores vergüenzas era que se acabara el vino, pues violaba las costumbres de hospitalidad. Jesús estaba a punto de suplir una necesidad que causaba gran preocupación. Y algo que sí me gustó mucho, o sea, bueno, Jesús estuvo eso era como una fiesta prácticamente. A veces no pueden ver a un cristiano en un evento, una fiesta o algo así, porque ya lo señalan. Y veamos que a veces una persona puede estar en un lugar de esos y Dios lo puede usar de una manera increíble, ¿verdad? Amén. Ujú. Dios los bendiga. Gracias, mi hermano Roberto. Si nos envías esa información al WhatsApp, porfa, para que la tenga la hermana Feliciana. Adelante, hermana Feliciana. Pastor, buenas noches de otra vez. Y quería, gracias por el alcance del hermano Roberto. Y esta vez, Pastor, quería hacer una consulta con respecto al texto que estamos viendo. El título dice purificación del templo, ¿cierto? Y es válido, por ejemplo, que yo tenga que pensar como aplicando a mi propia vida, ya que se trata de purificar el templo, que mi vida es el templo del Señor, que, por ejemplo, cuando menciona que había que quitar todos esos mercaderes que vendrían a ser las ovejas, los bueyes, las palomas y todo eso, de alguna manera habría como un simbolismo de algún área de mi vida que, por ejemplo, debería de ser así limpiado o algo así, pastor. ¿O cómo podría yo aplicar en mi vida solamente en el sentido del carácter de Jesús como
digamos, actuó en ese sentido por el celo que era el templo del Señor, pero también debería ser con mi propia vida. Gracias. Gracias, hermana. Y qué bonito, ¿verdad? Usted ya va en la interpretación y en la aplicación, ¿verdad? Qué bonito ver que Dios le está mostrando eso. Y totalmente de acuerdo, ¿verdad? Lo que Jesús entró es a sacar a todos estos que estaban haciendo cosas que no correspondían con el templo. Y usted está diciendo, nosotros somos el templo, tenemos que sacar todo lo que no corresponda con nuestro propósito, ¿verdad? Que es alabar el nombre de Dios. Entonces, nosotros tenemos muchas cosas que nos bloquean o que nos debilitan o que nos van retrasando o inclusive nos están frenando la bendición de Dios. Entonces, cada uno se conoce perfectamente, cada uno sabe cuáles son de los pecados que aún cojeamos, de los pecados sobre los cuales ya hemos tenido victoria, pero algunas batallas todavía siguen, y de los cuales ya hemos tenido victoria total en Cristo, ¿verdad? Entonces, así como Jesús llega a sacar a estos que estaban haciendo negocio de la iglesia, nosotros debemos de saber y de identificar con cuáles pecados específicamente estamos batallando y saber cuáles han sido nuestras victorias, porque alguien me puede decir, no, es que yo nunca he vencido un pecado. Ah, no, pues si nunca has vencido un pecado, debes de reevaluar tu salvación, porque cuando Jesús entra en ti, automáticamente viene limpiando, viene santificando, viene a darte victoria en tu vida. Entonces, vas por medio de un proceso o por medio milagroso, Dios va a hacer que comiences a vencer los pecados. Y vamos a tener una lista de pecados con los que estamos luchando, pecados que ya vencimos y pecados que todavía nos ganan, ¿verdad? Que a esos hay que irles em, atacando y luchando y luchando y luchando. Pero sí, qué bonita esta enseñanza. Gracias, mi hermana Feliciana. Adelante, mi hermano Rodolfo. Ok, de acuerdo al tema que estamos viendo, había una situación en el contexto anterior donde dice estaba cerca la Pascua. Y si vamos a una referencia cruzada y nos vamos a Éxodo 12, ese día era el más sagrado para los judíos porque Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Y bueno, ustedes pueden leer ahí en el capítulo 12 qué es ese día de la Pascua. Pero transcurrieron muchos años y en vez de encontrar esa solemnidad en el templo, encontró lo que vemos ahí, un mercado, etcétera. Pero Jesús lo que exige es que ante todo nosotros guardemos aquellas situaciones de salvación, en este caso, que Él nos sacó de una esclavitud de pecado, si lo vemos así, y que Él nos salvó, y que por esa sangre que estaba en los dindeles de las puertas en Éxodo 12, Él vino a hacer esa situación, ¿verdad? Y por eso es que hace el azote de cuerdas, como decía el hermano ahí, comenzó un orden a sacar primero a las personas, después a los animales y luego el dinero. Y lo hizo, como dicen los discípulos, en el celo de tu casa me consume. Y para darle el toque final, hermano, me llama la atención el versículo 22, porque en el versículo 22 es una acotación del autor, yo así lo veo, porque hace un término concluyente. Por tanto, cuando resucitó, y aquí no estaba muerto, y sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, este versículo se puede decir que es una conclusión, pero que es del autor.
Y solamente eso, hermano. Gracias. Gracias, mi hermano. Ese versículo para mí era clave y usted le dio justamente ahí. Yo cuando lo estaba estudiando, yo dije, ¿y este versículo qué hace aquí? Esta es, como bien dijo, es una anotación del autor, porque yo dije, en este momento, si Jesús estaba, y recién hizo su primer milagro, recién va al templo, a Jerusalén, y el versículo dice, cuando resucitó de entre los muertos, y yo dice, wow, esto lo tuvo que haber escrito Juan, obviamente después de que verlo todo, ¿verdad? Ya cuando al ver toda la película, ya va escribiendo las anotaciones, ya con toda la historia, viendo toda la historia, ¿verdad? Dice, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Qué bonito ver que cuando van sucediendo las cosas, los discípulos creían. Y cuando todavía revisamos la historia, que es lo que nosotros estamos haciendo ahorita, nosotros estamos revisando la historia, aún nosotros nos sorprendemos y nos maravillamos de lo que Jesús hacía. ¿Por qué? Porque eso es lo que ministra nuestra vida. Nuestra vida se va a ver ministrada por la palabra de Dios. Nuestra vida se va a ver ministrada por lo que la exposición de la palabra a mi vida, lo que Dios me quiere decir. Tal vez no te va a hablar lo mismo a ti que a mí. Tal vez a ti te va a hablar más, tal vez a mí me va a hablar más, o a mí me va a decir una cosa, a ti te va a decir otra cosa, pero eso es lo bonito de la palabra de Dios, que cada vez que volvemos a la palabra de Dios, Dios nos sigue hablando, hablando y hablando. Entonces podemos repasar este estudio y Dios te puede enseñar otra cosa, Dios te puede enseñar otro tema. Entonces, mis hermanos, ya nos pasamos un poquito del tiempo. Vamos a cerrar aquí el estudio Hay de... un comentario en el chat, te lo mando a WhatsApp para que... Sí, por favor. Ahorita ya Ok. vamos a cerrar. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias por haber estado en este estudio, ¿verdad? Tenemos nada más 1:30 por capítulo. Entonces, siempre se nos van a quedar algunos temas que podríamos profundizar muchísimo más, ¿verdad? Pero vamos, en esta noche le voy a pedir a mi hermana Evi si nos ayuda a cerrar con una oración. Sí, hermano, oremos. Bendito y alabado Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por este estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque los que no sabemos mucho de tu palabra, Señor, aprendemos cada día más y más. Ayúdanos, Señor, a cada uno, Señor, que así sea el aprendizaje para cada uno de nosotros. Bendice a nuestro hermano, Señor, sigue dando sabiduría a nuestro hermano Nelson Jr. para que él pueda enseñarnos más y más de tu palabra. Gracias pues te damos, Señor, por todo esto que tú nos das, porque son de gran bendición para nuestras vidas, Señor, y para todos aquellos que nos rodeen, Señor, poder compartir de todo esto que tú nos das. Gracias te damos, Señor, y que podamos tener un descanso todos, Señor, un descanso reparador y que podamos ver un nuevo día del día de mañana, Señor, si es tu voluntad. Todo esto te lo agradecemos, Señor, en tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos.